Buenos días, hermanos. Dios sea con nosotros. Vamos a continuar escudriñando las Escrituras. Estamos con la serie del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver, hermanos, los dones. Ya vamos a entrar de lleno a la clasificación de los dones. Hay dones espirituales o milagrosos, como lo estamos viendo ahí, y los dones ordinarios o de servicio, que son los del trabajo de nosotros. El trabajo de nosotros, de todos los miembros, mujeres y hombres, no es nomás venir a sentarse, sino que hay 6 dones ordinarios o de servicio que debemos de cumplir, como la enseñanza, presidir, exhortar, heredar. Son 6 que vamos a analizar para ver cuál de todos esos ustedes están cumpliendo. No en este momento estoy cumpliendo con el de enseñar. Son los dones ordinarios o de servicio como obligación que tenemos como miembros de la Iglesia de Cristo. Pero vamos a ver primero los 9 dones espirituales o milagrosos. ¿Qué viene siendo eso, hermano? Viene siendo el armamento con que se inició la Iglesia de Cristo. ¿Cómo Dios, qué armas proveyó? Dios, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles para que quedara cimentada la Iglesia de Cristo en el inicio. Acuérdense que no había el Nuevo Testamento completo, no existía. Ok, miren, entonces, ese es el punto. El Espíritu Santo y los 9 dones espirituales o milagrosos y los dones ordinarios del servicio. Es lo que vamos a ver. Miren, hermanos, aquí fíjense bien. Fíjense, pongan atención visualmente, porque la enseñanza es visual. El Espíritu Santo, hermano, dice bien, el Espíritu Santo no actuó a ciegas en la iglesia del primer siglo. O sea, el Espíritu Santo es Dios, o sea, como ya lo vimos en la deidad, otro estudio que vimos. No actuó a ciegas en la iglesia del primer siglo. ¿Cómo actuó? No actuó a ciegas para encender la llama del cristianismo sin un Nuevo Testamento escrito. O sea, no había el Nuevo Testamento, todavía no estaba escrito. Entonces, él no actuó a ciegas. Es lo que estamos viendo. Miren, ¿qué pasó? Dios dotó a sus emisarios. ¿De qué Dios dotó a sus emisarios? ¿Quiénes eran los emisarios? Los apóstoles, los que predicaban, los que enseñaban. Dios dotó a los emisarios. ¿De qué los dotó? Del parte, del armamento, del arsenal sobrenatural perfecto. Así le vamos a llamar a los 9 dones milagrosos o espirituales. El arsenal sobrenatural perfecto. De eso los dotó. Según 1 Corintios 12, 4 al 11, que ahorita vamos a esa lectura, ahorita me voy a indicar a un hermano, y proveyó los 9 dones espirituales milagrosos. Los vamos a desglosar y nos vamos a aprender de memoria y les voy a preguntar. ¿Ok? Entonces, ¿qué iban a hacer esos 9 dones espirituales milagrosos? Iban, dice bien, a revelar la verdad. ¿Y qué es la verdad? El Nuevo Testamento, la doctrina de Cristo, la fe, el Evangelio. Eso es lo que iban a revelar esos 9 dones milagrosos espirituales. E iban a respaldar con poder a la verdad, o sea, al Evangelio. Y ese Evangelio lo iban a preservar intacto. Ahora, ahí les va. ¿Qué dones, para que ya vayan memorizando los dones? ¿Qué dones revelaban la verdad? El don de sabiduría, el don de ciencia y el don de profecía. Eso sí iban a revelar la verdad. Más tarde vamos a definirlos. ¿Y cómo iban a respaldar con poder esa verdad que es el Evangelio que se estaba predicando? Con sanidad, hermanos, había dones de sanidad, de milagros y de fe. Ahorita lo vamos a ver. Que iban a preservar intacta la verdad que es el Evangelio. ¿Cuáles dones? Otros 3 dones. El discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Acuérdense que Dios iba a proveer a los hermanos del primer siglo con estos dones por imposición de manos de los apóstoles.
caos emocional, como actualmente interpretan al bautismo, al don del Espíritu Santo y todo lo relacionado con el Espíritu Santo, las iglesias no escriturales, para ellos es un caos emocional, un misticismo. Pues no, estos 9 dones milagrosos actuaron como una maquinaria de precisión divina. O sea, nada de emocional ni de caos, bien exactamente y perfectamente, bien sincronizados. Actuaron como una máquina de precisión divina. Eso fue el trabajo que hicieron. Vamos a verlo gráficamente. Vamos a pensar aquí que es la iglesia de Cristo en su infancia. En este lado lo vamos a ver así. Vamos a pensar del año 30, que estamos del 33 al 95, que el 96 ya cambia. En el 33 es cuando inició la iglesia de Cristo. Pues, ya se lo saben, ya se lo expliqué. Bueno, miren, ustedes pueden ver ahí un culto en las casas como se hacía en el primer siglo. Ahí están, todos sentados ahí en la casa, se reunían y a partir de pan y hacer todo lo que hacemos nosotros ahorita. Pero era la iglesia en su infancia, ellos no tenían el Nuevo Testamento. Entonces, hagan de cuenta cómo se iba a soportar la verdad ahí, cómo íbamos a soportar la verdad del Evangelio, por medio de andamios. En una construcción, cuando empieza un edificio, se ponen andamios. Ya cuando se termina el edificio, se retiran. Así se retiraron los 9 dones milagrosos. Fíjense cómo vamos a hacer la comparación con un andamiaje. Fíjense bien, ahí están los 9 dones milagrosos sosteniendo al culto en las casas. Porque uno tenía el de sacrificio, otro el de milagros, otro el de sanidad. Ellos no tenían el Nuevo Testamento. Entonces yo lo estoy representando así. Dice bien, ¿y cuáles eran esos 9 dones milagrosos? A ver, hermano, Primera de Corintios, la cita de Primera de Corintios, hermano, para pasar fuerte. Dice Primera de Corintios 12, del 4 al 8, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todas es el mismo. Dice, pero a cada uno le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría a otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. ¿El 9 también? Sí, hasta el 12. Dice el 9, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. El 10 dice, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. El 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ok, muy bien. Entonces ahí está la base para que para soportarnos bíblicamente de lo que estamos analizando. En resumen, lo que dijo el hermano, palabra de sabiduría, ahí lo están viendo, palabra de ciencia, profecía, fe, dones de sanidades, hacer milagros, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Ahora, es muy importante que sepan que estos dones fueron temporales. Ahí los estoy poniendo. O sea, ya ha terminado el Nuevo Testamento, se retiran los andamios, que son los 9 dones milagrosos. No como dicen las iglesias no escriturales, que todavía ellos los tienen según ellos. Porque ya les expliqué de la confusión gramatical que tienen, que confunden lo perfecto con el perfecto. Ya se los expliqué. Ya está en el otro video explicado. Ok, miren. Entonces se retiran andamios después del
ya no existen. Entonces, ahora vamos a hacer un análisis de la Iglesia de Cristo en su madurez. Ya en su madurez. Esta es la Iglesia de Cristo en su madurez. Y empezó desde el 96. Se terminó de escribir el Nuevo Testamento y va a durar hasta la segunda venida de Cristo. Ahí está la Iglesia de Cristo. Ahí está. Aquí ya recibimos el canon completo. Canon completo quiere decir que ya tenemos todo el Nuevo Testamento escrito. Ya no hay revelaciones, ya no hay libros ni que modificar ni nada. Entonces, ese es el Nuevo Testamento para que entiendan que a partir del 96 ya tenemos todo el canon completo. ¿Ok? Entonces, y aquí viene, hermano, muy importante el trabajo que tenemos cada uno de los que estamos aquí y de los que no han venido. Los 6 dones ordinarios o de servicio. Pregúntese cada quien a sí mismo. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo aquí? No vengo ni me voy. No, ahí está el trabajo. El trabajo, miren, me voy a explicar. Eso está en Romanos 12, 6 al 8, hermano, Baltasar. Romanos 12, 6 al 8. Dice la palabra. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía usase conforme a la medida de la fe, el 7 dice, o así, de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el 8 dice, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ok, muy bien. Otra vez repitiendo, los 6 dones ordinarios de servicio, que es nuestra obligación, es el de enseñanza. Es lo que yo estoy haciendo aquí. Hay otro de misericordia. Esto lo voy a repasar bien. Más ahorita además estoy dando un premio. El de misericordia, ¿qué quiere decir? Están al pendiente de los hermanos que están enfermos, ponen su corazón para ayudarles, oran por ellos y los visitan. Así en resumen. El de presidir, lo que hizo ahorita el hermano Antonio. ¿Qué es lo que hace el hermano Antonio? Está dirigiendo el culto de adoración, los 5 actos de adoración que lo está organizando. Entonces, ese es presidir. El dar. Ahora, el dar es, muchos hermanos no pueden, no tienen tiempo y todo, pero cooperan económicamente. Eso es muy bueno. Pero no solamente económicamente. Cuando, por ejemplo, si yo en el estudio estoy metiendo horas hombres mías, me corta de la salud, todo eso, yo estoy dándole al Señor mi tiempo. Eso también es dar. Y dedicarle al estudio. Esa ofrenda que le damos a Dios. Entonces, la exhortación. La exhortación son hermanos que ven a alguien que está en problemas o una falla, va y lo exhorta, en resumen. Y el de servicio, importantísimo el de servicio. Se encarga de todos los trabajos, gratuitamente. O sea, ese es el servicio. Y ahí están cooperando. Eso se llama diaconía. Ese es el trabajo. Entonces, las hermanas que se encargan de organizar para atender a los visitantes, ese es trabajo. Mi esposa que está lidiando. Todo. Las hermanas que enseñan a otras hermanas. Bueno. Pero esos son, hermanos. Ustedes personalmente digan, hermano, ¿qué estoy dando yo? ¿Qué estoy dando? Ahora, si no ponemos a trabajar, dicen, no, es que yo no tengo ningún don. Mientras no lo pongamos a trabajar, no vamos a ver si somos capaces. Por ejemplo, dice, yo quiero dividir hijos, pero nunca he pasado, no me he calado. Hay que calarse para ver si somos buenos en eso. Si no somos, pues buscamos en qué podemos ser. Hay que echarnos a trabajar. Ahora, los dones también, muy importante que no pase como en el primer siglo. Porque por eso Pablo los regaña. Porque ellos, haz de cuenta que ya tenían los dones milagrosos y lo usaban ellos para vanagloriarse y creerse más que otros. Eso no debe ser. ¿Ves? O sea, el don es para una aplicación congregacional, no para que te crees tú. O sea, si yo estoy ayudando mucho y yo estoy, por ejemplo, aquí dando clases, estudiando, me estoy quejando, no, ¿ves? Porque no, aquí es para beneficio congregacional. Cada quien, y como les digo, todos, si no los ponemos a trabajar, ahí se van a quedar. Y hay que tener
Entonces, sí, queda claro aquí, ya. Y esos son vigentes. Desde el año 96 hasta que venga Cristo, en la iglesia van a ser vigentes. Ese es el trabajo de los 6 dones. Miren, ya para cerrar todo este punto, ustedes están viendo ahí un edificio con el maniaque. Bueno, estos dones milagrosos del primer siglo, los sobrenaturales, pueden ser comparados con los andamios utilizados en la construcción de un edificio. ¿Verdad? Cuando se ha completado el edificio, se elimina el andamiaje. Así en el año 96. ¿Cuándo se completó el edificio, que es la iglesia de Cristo? Cuando se terminó de escribir el Apocalipsis, ¿no? Se cerró ya, ¿no? Se terminó de escribir. Ahí, por eso ya se retiraron, por eso eran temporales, para que no los confundan los no escriturales, que ellos todavía siguen creyendo. Ya les expliqué en el otro video. Ok, miren, ustedes pueden ver en la parte derecha un barco y unos remolcadores a un lado. Acuérdense que los remolcadores son los que sacan al barco de la orilla y de la orilla de la playa y lo transportan más adentro. Miren, los dones sobrenaturales espirituales se pueden comparar a un remolcador. Cuando el poderoso barco de la iglesia se alejó del puerto, los remolcadores, que son los dones espirituales, se soltaron o retiraron, y el poderoso barco de la iglesia fue capaz de navegar solo por su cuenta, como hasta ahorita. Ya estamos en el 2026. Está ya navegando solo, porque ya tenemos toda la escritura, toda completa. Entonces, eso es lo que quiero que se les quede en su mente, que somos comparados, que fueron comparados los dones espirituales del primer siglo como un andamio o como unos remolcadores, para eso sirvieron. Entonces, ahí vamos. Miren, aquí, yo no sé si se alcance a ver, pero ahorita lo voy a enviar. Miren cómo les voy a mostrar una ilustración sobre los dones espirituales, lo que es el andamiaje y la construcción del edificio de la iglesia y la vigencia de los dones. En ese punto, hermanos, ahí al lado izquierdo, miren, esto que está aquí negro y esto que está aquí negro, estas 3 columnas, vienen siendo los andamios, que son los dones espirituales en esta época, del 33 al 96, es la iglesia naciente. Este cuadrito que está aquí es la iglesia naciente, y esto negro que está aquí son el andamiaje que se hizo. ¿Sí? Entonces, ahí está la ilustración sobre los dones espirituales, basado en la lectura que leyó el hermano Baltasar, el andamiaje y la construcción del edificio o iglesia. Aquí dice conocimiento en pacto. Vamos a ubicarnos en esta época, del 33 al 96. Miren, lo voy a enviar. Esto es lo que leyó el hermano. 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dice que el amor nunca deja de ser. Pero fíjense lo que está diciendo. Pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Ahí está diciendo el apóstol Pablo que ya no va a haber más profecías y lenguas y que todo esto. ¿Qué está diciendo? Ese es el apoyo bíblico. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Cuando está diciendo eso, lo está diciendo del año 33 al 96, cuando todavía no se cumplieron se escribían todos los libros, porque conocían en parte, ¿ves? Por eso, y en parte profetizaban, lo poquito que conocían, ok, y ahí se basaban, pero lo que no sabían, había profetas, que ahí Dios les comunicaba directamente a través del Espíritu Santo, que dijeran, no lo que ellos pensaban. Y luego dice Pablo, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando dice lo perfecto, hermano, fíjense bien, quiere decir el canon completo, es decir, el Nuevo Testamento, es una cosa. Otra vez se lo repito, cuando dice, cuando venga lo perfecto es una cosa, es una cosa, otra vez, lo perfecto es una cosa. ¿Y qué viene siendo? Que se termine todo de escribir el Nuevo Testamento. Entonces lo que es en parte se acabará. Ahí está. En cambio, los no escriturales dicen, lo traducen ellos y dicen que es el perfecto. Lo tuercen.
Y al decir el perfecto se refiere a Cristo. Y entonces, no, pues hasta que venga Cristo, pues nosotros tenemos dones. Y hasta que venga van a haber dones de sanidad, van a empezar a brincar de día tras día según él, puro éxtasis y emoción. Entonces, ahí está la clave de varones, para cuando alguien les quiera preguntar lo perfecto y el perfecto. ¿Sí? Ok. Y luego hace una comparación. Por eso yo estoy comparando la iglesia naciente. Iban haciendo poquito a poco, de 33, 34, 40, y iban agregándose libros. Iba creciendo, un niño, ¿te das cuenta? Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Por eso nosotros ahorita les presenté a la iglesia de Cristo de las Mitras como la iglesia madura, porque ya no somos niños, nosotros ya no somos niños. Entonces, esa es la comparación que vamos a hacer. Dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Ahí está diciendo él, cuando la iglesia estaba en su infancia, veía oscuramente, no tenía todo. Por eso había profetas, todavía no estaban los libros. Y luego dice, pero después, ya cuando termine de escribirse los libros, dice, veremos cara a cara. Y luego dice Pablo, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor bíblico o ágape. También puede ser amor fraternal, cuando son varios tipos de amor que son otros temas. Ok, hermanos, mire, dice, aquí lo vamos a ampliar. Vamos a analizar esa partecita. Si quieren comerle fotos, si quieren, para pararme. Mira, ahí está. Ilustración sobre los dones espirituales, el andamiaje y la construcción del edificio, basado en la lectura de 1 Corintios 8 al 13. Ustedes pueden ver en la parte izquierda lo que leímos ahorita, el hermano Baltasar y yo, conocimiento en parte. En esa época, hermanos, del 33, 40, 45, se iban escribiendo, entonces tenían un conocimiento en parte. ¿Ves? Y la profecía pues era en parte. Y eso que estoy poniendo de negro es el andamiaje, que eran los dones espirituales, los 9 dones. O sea, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo tenía que equipar a sus emisarios con un arsenal divino perfecto. Ese arsenal era el armamento que iban a llevar, que eran los dones. Entonces ahí se iba a confirmar la palabra. Y también se iban a edificar a los santos, para eso servían. ¿Para qué servían esos dones? Para confirmar la palabra, quiere decir para que se ¿cómo se dice? Se confirmara la palabra de Dios, o sea, el Evangelio. ¿Ves? E iban a edificar a los hermanos. Miren esta, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y Hebreos 2:3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Ahí dice que nos fue confirmada esa palabra. ¿Por qué? Por los apóstoles. O sea, el evangelio anunciado por Jesús, fíjese bien, llegó a la iglesia a través del testimonio verídico y certificado de los apóstoles. Por eso los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, algunos, todos, por ejemplo, Lucas recapituló o contó lo que dijeron los apóstoles en Éxodo, ¿no? Ahí está diciendo él, y se escribieron. En el Nuevo Testamento está escrito todo lo que ellos dijeron, ¿verdad? Que a fin de cuentas es el Espíritu. Ok. Y 1 Corintios 12:14 dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, iba a edificar a todos los santos, ese era el objetivo. Por eso quiero que vean la primera grafiquita. Estamos hablando del 33, 40, 45, antes del 96. Ok. No, mira, vamos a ver la segunda. Me estoy metiendo aquí. Yo sé que muchos no lo entienden, pero que lo entiendan algunos y se lo expliquen a los demás. Pero lo estoy haciendo gráficamente. Mira, aquí los dones cesaron, ya llegamos al 96, ese cuadrito negro.
ya es un hombre maduro, o sea que ya la iglesia es madura. Entonces, ¿qué iba a hacer el Espíritu? Iba a guiar a toda la verdad. Ese es el trabajo del Espíritu, ¿no? El Espíritu guió a toda la verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? El Evangelio, lo que dice ahí en el Nuevo Testamento. Él fue el que lo dictó, es el autor. Entonces, y el Nuevo Testamento ya se completó exactamente en el 96, cuando Juan terminó de escribir lo que le dio el Espíritu Santo, el Apocalipsis. ¿Ves? Entonces, y aquí están diciendo, cuando venga lo perfecto es ya cuando se terminara de escribir el último libro. Y te está diciendo lo que esa parte se acabaría, o sea, lo que era profetizado ya no iba a haber. Entonces, ese es el asunto, ¿no? Dice, fíjate bien, este texto, hermanos, Juan 16:13, ya se los expliqué en el otro video, dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. Ahí te la apoyo. O sea, el Espíritu te va a guiar a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es el autor. Dice, esa es una promesa directa a los apóstoles. Jesús estaba hablando en el aposento alto cuando dijo eso. Estaba hablando, dice, directamente a sus apóstoles antes de su crucifixión. El Espíritu Santo no los dejaría con un conocimiento incompleto, sino que les revelaría toda la verdad necesaria. ¿Para qué? Para el establecimiento de la iglesia y la doctrina de Cristo. O sea que se fue Cristo, ¿okay? 40 días después de su resurrección. A los 10 días les manda el Consolador para que les termine de enseñar, ¿ves? Y para que establezca la iglesia como debe ser. Y ese es el cierre de la revelación. Miren, al ser guiados a toda la verdad, ¿qué pasa? Se entiende que el mensaje del Evangelio quedó completo y perfecto en el primer siglo a través de los escritos del Nuevo Testamento. O sea que ya no tiene por qué agregarse de nada, porque ya quedó completo. Ya quedó completo, no hay por qué decir, por ejemplo, los mormones. Ahí están agregando libros de revelaciones según ellos. Los adventistas. ¿Cómo está? Pues entonces, ¿en qué se están basando? Para que tengan ustedes idea de cómo está el asunto. La fe dada una vez a los santos, Judas 3, niños, varones, Judas 1:3, con esto ustedes se amparan para preocupar a todos los que dice, la fe fue dada una sola vez a los santos, no dice 2 veces, una fe, la fe quiere decir la doctrina, no que va a haber otra, que están agregando, ¿verdad? Entonces, ese es el punto. Entonces, ya vamos en la gráfica 2, ok. Bueno, vamos a ver la última. Miren, esta última, hermano, ahí está la fecha. Ya tenemos el conocimiento completo. Es más o menos del 96 del 100 hasta hoy. Aquí, en la parte izquierda, ya no tenemos dones espirituales. Puros dones de qué? De servicio. ¿Cuántos son? 6. Entonces, los dones milagrosos, atrás quedaron esos dones milagrosos porque eran de la niñez. Ya tenemos el conocimiento completo. ¿Y quién es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo. Y la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Entonces, ahí es cuando el edificio o la iglesia está terminada y se retira el andamiaje. Para que vean y encendiera su mente que se compara con un andamio, los dones milagrosos, los espirituales. Miren, otro conocimiento. Los dones espirituales revelaron el patrón de la doctrina y la moralidad. ¿Qué trabajo hicieron esos dones? ¿Para qué sirvieron? Dice, el trabajo de los dones, en última instancia, era que no nos alejemos de la doctrina de Cristo. Dice, no nos dejemos llevar por todo viento de doctrina. ¿Ves? Ese es el mensaje que nos están dando. Y los dones frenaron las falsas doctrinas del siglo II. Acuérdense que ya le dio el curso de lo que se llama la
escatología y el gnosticismo. El gnosticismo son unas doctrinas torcidas con las que estaba peleando Pablo en el primer siglo. Entonces, y ya cuando te dan la clasificación, dones milagrosos, dones de servicio, pues tú ya sabes. Entonces ya no tienes por qué desviarte ni irte por otro viento de doctrina, por las iglesias no escriturales que dicen que todavía va a haber dones de sanidad y quiero revivir gente y todo eso. Entonces, ese es el punto. Para eso sirvieron esa diferencia y comparación de lo que les estoy explicando ahorita, dones milagrosos contra dones de servicio. Que no se enojen porque te estoy explicando, los que me ven de frente. Tienen que saberlo para que no sean llevados por otro viento de doctrina y los confundan. Ok, bueno, no, bien. Cuando el Espíritu Santo retiró los dones milagrosos de la iglesia, ¿qué es lo que nos quedó? Háganse cuenta que ya estamos en el año 96, ya estaba por morir el apóstol Juan, ya había terminado el libro, el Apocalipsis. ¿Qué nos dejó todo eso? La espada del Espíritu, no. El Efesios 6:17 es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa nos trajo el Espíritu. Que ya les dije que hay una transmisión de Dios, de la mente de Dios a la mente del hombre. La hace el Espíritu Santo por medio de la palabra escrita, ya se los expliqué. Y la palabra es la espada del Espíritu. O sea que la palabra es de dos filos. ¿Ok? Y la palabra a veces no les cae a uno, no les gusta a uno oírla. La verdad es la palabra. Entonces los van a oír y se van a enojar con uno. Pero es lo que es la palabra, porque tiene dos filos, donde la mete y donde la saca. Entonces, y el poder de Dios para salvación, eso fue lo que nos dejó, el poder de Dios para salvación. Y aparte, un libro que lo provee todo. ¿Cuál es ese libro? Pues la Biblia completa. Esto es lo que pone el Espíritu Santo, ¿no? Y toda la verdad por escrito, toda la verdad por escrito. Esos 4 puntos de memoria que nos debemos aprender para poder enseñar a los demás. Pues bien, ahora, ¿cómo termino esta ilustración? Como la empecé, una iglesia naciente con una iglesia madura. Pablo, dice bien la pluma del apóstol Pablo, como lo escribe en 1 Corintios 13:11, es la ilustración de la madurez corporativa. Mire, de niño, era del año 33 al 96, era la iglesia infante. Durante la época de los dones espirituales, fue la época de los dones espirituales cuando la revelación era incompleta y la Biblia no estaba escrita en su totalidad. Y ya desde el año 96 o 100 hasta la actualidad, el Apocalipsis se completó y la Biblia se terminó. El cese de los dones se equipara directamente con el abandono de las cosas propias de un niño. O sea que eso tenía que ponerle así Dios a ese andamiaje, porque era un niño. Tenía que darle ese armamento, ese arsenal, para que pudiera confirmar la verdad y edificar a los santos. Todavía no tenían el escrito. ¿Ok? Muy bien. Miren, esos pasajes paralelos, hermano, de memoria. Pasajes paralelos que enseñan lo mismo, en donde la pluma del apóstol Pablo contrasta ser un niño con dones espirituales, con ser un hombre con conocimiento completo sin necesidad de dones espirituales. Ahí les va. 1 Corintios 13:11. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Y cuando me hice hombre, dejé atrás las cosas de niño. Y Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un hombre maduro, a la medida de la estatura que corresponde a la plenitud de Cristo. Así está. O sea, estos textos se equiparon a alcanzar la plenitud del conocimiento con llegar a ser un hombre maduro. Eso es lo que quiero que comprendan esta ilustración que pues ahí se la certificada de aquí la agarró, como quiera lo voy a subir en YouTube, y ahí está el PowerPoint, si alguien quiere. Ok. Vamos, ya no quedan 5 minutos, pero no. Mira, ahora sí ya vamos a definir los dones.
maravillosos que fueron temporales. Ahí está la sabiduría, que ustedes lo están viendo, ciencia, profecía, sanidad, etc. Mira, ya lo leyó el hermano, que hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya lo leyó el hermano los tipos de dones que hay, palabra de sabiduría, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a reforzar. Miren, esto ya lo vimos al principio. Acuérdense que el Espíritu Santo, hermanos, no actuó a ciegas para encender la llama del cristianismo sin un Nuevo Testamento escrito, sino que dotó a sus emisarios de ese arsenal sobrenatural perfecto que son los dones milagrosos. Miren, aquí les da la clasificación. Porque ahorita ya voy a acabar con un cuestionario, un examencito muy sencillo. Mira, el de sabiduría, ciencia y profecía son dones de revelación y doctrina. ¿Ven? Por ejemplo, de sabiduría, pues es doctrina, la doctrina es la sabiduría, y la ciencia, y la revelación es la profecía. Entonces ustedes tienen que saber que esos dones son de revelación y doctrina. Ok. Ahora, continuamos con los tres de abajo, rápidamente para leerlo. La sabiduría que es la habilidad sobrenatural otorgada a apóstoles y profetas para revelar el plan divino de salvación. Es una habilidad toda sobrenatural. La ciencia es el conocimiento, son verdades divinas. Y la profecía hablaban por inspiración directa de Dios, así resumen. Y luego lo que tenemos acá, lo que quiero que se aprendan es el título: dones de poder y confirmación. ¿Por qué no dones de poder? Por la sanidad. Acuérdense que en esa época pues, se sanaban pocos, se resucitaban muertos, ¿sí? Entonces, son de poder. ¿Y por qué también? ¿Para qué servía eso? Para confirmar la palabra de Dios, para confirmar el Evangelio, para que ya se quedara establecido y la gente creyera. Para eso se hacían esos dones de sanidad, milagros y fe, ¿sí? Entonces, ya me está acabando el tiempo. Pero vamos a ver, ahorita voy con el cuestionario. Y estos otros, fíjense bien, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Discernimiento de espíritus quiere decir que supieran qué espíritu era del demonio de Satanás, o de Dios, discernir. O sea, lo volaban para saber de dónde venían ciertas personas que tenían eso. Y géneros de lenguas, acuérdense que no eran lenguas genigonzas, o sea que pronunciadas sin saber nada, eran lenguas reales de rusos y de otras partes, y se entendían. No como ahorita que hablan en lenguas que nadie puede interpretar, ¿sí? Eso está mal. Entonces, y había varios que hablaban eso y otros que lo interpretaban. Ahorita uno que habla en lenguas en una iglesia secta o denominación carismático pentecostal, nadie le puede traducir. Y aquí sí se requería una persona, el intérprete de la lengua. Estaba el intérprete de la lengua y el que estaba hablando. Y era lengua en el ruso, ucraniano, como fuera. Ok, entonces ese es el asunto. Bueno, mira, ya se me está acabando el tiempo. Aquí va el examen, ya por el cierre. Miren, acuérdense que el Espíritu Santo puede ser representado por una paloma, porque yo llamo arriba. Aquí estoy representando ya el examen así. El Espíritu Santo, el arsenal sobrenatural perfecto, que son los 9 dones espirituales y los 6 dones ordinarios de servicio. Vamos a hacer un examencito a ver cómo se les quedó lo que les enseñé. Miren, a ver, ya me ayudan. Ustedes ven que ahí están los dones, ahí están escritos. A ver, díganme por favor, para terminar rápido, la parte de la superior, ¿a qué se acuerdan? De los 3, ahí hay 3 dones, ¿cuáles son? Fuerte. ¿Quién dijo? Ana Rafaela. Sabiduría. Vamos a ver si es cierto. Ahí está, sabiduría. Ciencia. Correcto. A ver, la que sigue. Son otros 3 dones. Eso, sanidad, milagros, fe. Ok, esta sanidad está correcto. Milagros y fe. A ver, las de abajo. Que las acabo de decir. A ver, un varón. ¿Cuál? Fuerte. Discernimiento de espíritu. ¿Cuál otra?
Y la otra, eso, bien, mira, ahí está. Discernimiento de espíritu, ahí está. Diversos géneros de lenguas, correcto. Y la última, interpretación de lenguas. Ahora, vamos a leer, ya con el cabo. ¿Para dónde? En la parte derecha tengo los 3 dones de discernimiento y comunicación. ¿Para dónde creen que va? Para la parte superior, la del medio y la de abajo. Esos dones son 3 dones de discernimiento y comunicación. ¿Van para abajo? ¿Sí? Ahora, para abajo o para arriba. Discernimiento, ahí está abajo. Para abajo, sí. Observen los 3 de abajo es discernimiento de espíritu. Diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas, vamos a ver si es cierto. Ahí va. ¿Estamos bien? Ahora, vamos a ver los 3 dones de revelación y doctrina. ¿Van para arriba o por medio? Arriba. Vamos a ver si es cierto. Ahí va para arriba. Y los 3 dones de poder y confirmación, ya les dije, poder, sanidad, milagros y fe. Entonces, con eso, que se aprendan ustedes, ya les dijimos. Miren, ya por el quedo, no se queden ustedes otra vez. La enseñanza, ahí está en la parte izquierda, es para recordar lo que se ha aprendido. Es un don. Estos son los dones ahorita, ordinarios, no milagrosos. En la enseñanza es didascalia. Didascalia es para recordar lo que se ha enseñado o aprendido. Para el hermano Antonio. Misericordia. Hay que hacerlo con alegría y no con indiferencia con los demás hermanos y sus funciones. O sea que hay que hacer la misericordia, practicarla con alegría y no, que no te interese el hermano que se está muriendo, que está enfermo, ¿ves? Y también con las funciones. No hay paz, no sabes qué es lo que pasa. No, hay que apreciar esa misericordia del corazón. Y presidir. ¿Cómo hay que presidir? Con ganas. Vas a orar. Póngase el micrófono en la boca que quiera cantar para que se oiga. Eso, fíjate bien, es con solicitud y no con deseos vanagloriosos de tener señorío sobre otros. Aquí no hay eso, vanaglorio, sino más bien hay que hacerlo con solicitud. Ponerse el micrófono que escuchamos atrás. Entonces, ese es presidir, pues vas a cantar o algo, vas a dividir el dar. Reparte con liberalidad, sencillez de propósito y no por razones egoístas, no por egoísmo, sino con liberalidad. Tienes que tú dar dinero a los hermanos necesitados, a la obra de la iglesia, a la edificación. También hay que darle dinero a la edificación para que ustedes tengan mejor material aquí. La exhortación, hermano. ¿Qué es la exhortación? Llamar la atención de todos a sus deberes. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Vamos a la hora de la tarde, a mí se me ocurre ver un tema. Nos está viendo, dije, pues no, pues todo está calladito. Pues voy a dar un tema de la apatía, ¿por qué no? Voy a dar un tema de la apatía, ¿por qué no debemos tener apatía? Lo que pudiera hacer es una exhortación a nosotros, para que no seamos apáticos, sino que cada quien haga su trabajo. Y el servicio, a veces vemos a los hermanos muy pegaditos, a veces no. Y por ejemplo, ahí está el hermano Pablo haciendo los trabajos especializados, hermano Tito, ese se llama diaconía, hermano. Es un servicio importantísimo hecho por una persona, que a veces yo, por ejemplo, ya digo así, yo no puedo subir la verdad nada, pero aquí cerebros que tengo bien, puedo enseñar. Entonces, ya resumiendo, estos son los dones ordinarios, no milagrosos, de Romanos 12, 6 al 8. Son las acciones diarias. Esta es una adoración espiritual, hermano. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros ahorita, de aquí hasta que venga Cristo. Usted identifíquese con cuál debe practicarlo y debe probarlo, porque si no lo prueba no lo va a saber. Y cuando pase a ser, a presidir lo que sea, aquí oración, canto, hágalo con solicitud, con ganas, que se lleve a que le echa ganas, hermano. No, así no fuerza nada. Ese es el punto, y con eso termino este punto. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Vamos a estudiar el punto.